se ve el grabado. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Se acuerda que en la clase anterior habíamos visto algunos conceptos de lo que formaba parte de todo el proceso quirúrgico, de lo que debemos saber? Eso habían hecho una actividad. Lo que vamos a ver hoy son las partes que tiene el proceso quirúrgico completo, ¿sí? Bien la parte de que es la enfermería. Apaguen los micrófonos. Ahora les voy a compartir un PowerPoint y vamos a arrancar. Ya va. Ahí está. Bueno, ¿lo pueden ver? Sí, profe. ¿Sí, lo ven? Sí. Hoy no veo ni la copita de agrandar. Bueno, ¿se ve bien ahí? Si no, si lo puedo... Sí. Se ve bien, profe. Bueno. Sí, se ve, profe. Se ve bien, se ve bien. Perfecto, ahí está. Bueno, la presentación de los PowerPoint que ponemos siempre. Vamos a hacer, vamos a primero repasar por dónde vamos a ir abordando el tema, ¿sí? Lo que es el proceso quirúrgico va a constar de tres partes. Por eso le vamos a llamar a todas estas tres partes perioperatorio. Y va a estar compuesto por el preoperatorio, el operatorio y el postoperatorio, que es este último que está acá, ¿sí? Cada uno de estos, de estas fases, ¿no?, del perioperatorio va a tener algunas particularidades que la van a diferenciar del otro, ¿sí? Por ejemplo, el lugar a donde se va a realizar cada estadía en ese momento que va a tener el paciente que va a ir a una cirugía. Vamos a empezar por el preoperatorio, ¿sí? Preoperatorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como enfermeros en esta etapa? Básicamente la enseñanza al paciente. Eso algo estuvimos viendo en el trabajo que ustedes hicieron, que una de las preguntas era que tenían que justificar, ¿se acuerdan por qué la educación a la familia? ¿Por y qué eso, la sí. educación a la familia? ¿Y por qué la educación a la familia? A ver. Para que pueda acompañar también al paciente y pueda conocer signos de alarma. Por eso era muy importante poder educar. También para infecciones. También para realizar un autocuidado. ¿Cuándo? Que sea eficaz el autocuidado. En el hogar. En el En el hogar. hogar. Ahí está. ¿Y por qué le vamos a enseñar? En la externación, digamos. En la externación. Claro. Porque se acuerdan, yo digo se acuerdan lo que han leído, pero por ahí algunos no los han podido leer. Ahí decía, estaba muy, muy clarito, como lo decía el libro, que a medida que la evolución del paciente en la hospitalización es favorable, se acerca más al alta. Y una vez que obtiene el alta, va a terminar, ¿no?, de evolucionar en el domicilio. Entonces es a la familia, ¿no?, a la que le tenemos que enseñar para prevenir cualquier complicación en lo que es el tratamiento. Y que tenga una rehabilitación positiva. Claro. Dice, bueno, es importante para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades dirigidas al paciente y la familia. Se debe informar sobre la preparación previa, ¿no?, cómo lo vamos a preparar antes de que vaya al quirófano, y las sensaciones que va a experimentar después de la cirugía. Después vamos a ver cuál es esa preparación previa. Y esto de explicarle cuáles las sensaciones que va a experimentar después de la cirugía. Un ejemplo claro puede ser, ¿no?, que si el paciente fue intubado, después de la cirugía quizás no pueda hablar bien, o esté un poco difónico, o le sienta alguna picazón o quemazón en la garganta. Por ejemplo, ¿no?, que va a estar somnoliento, que va a sentir sed, pero que bueno, vamos a estar acompañándolo y vamos a tratar de disminuir esa ansiedad y esa parte del posquirúrgico. Que va a sentir dolor, pero que el dolor va a ser tratado, ¿sí?
La enseñanza incluye, dicen en la mayoría de los programas, incluye la explicación y demostración de los ejercicios respiratorios para en el postoperatorio, ¿no? Que esto nos ayuden a prevenir complicaciones respiratorias. Después vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Horarios y tiempo de la intervención, explicar que pueden surgir retrasos imprevistos que no significan de gran problema. Si tiene la cirugía programada para hoy, por ejemplo, a las 12 del mediodía, ¿sí? Y surgió una urgencia que requiere el uso del quirófano, la operación de él se puede posponer para un rato, que eso no va a significar ningún problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, El paciente debe conocer la unidad posquirúrgica o posoperatorio, la ubicación de la familia, ¿no? Durante ese posquirúrgico, o sea, después de la operación, dónde va a estar la familia, tratar de mostrarle el lugar o explicarle mínimamente que hay un lugar donde lo van a estar esperando, que no va a estar solo. El paciente y la familia deben conocer el seguimiento y las terapias postoperatorio. Volvemos a lo mismo, educación, ¿no? Para que siga la terapia en la posible externación. Se debe evaluar en qué medida comprendió las explicaciones que el cirujano le realiza. A veces el cirujano viene, le explica y no llegan a comprender. Bueno, ¿qué hacemos? Llamamos al cirujano y le decimos, mira, ¿se lo podés volver a explicar? O a un médico por ahí que baje un poquito la información y le pueda explicar, ¿sí? El paciente y la familia deben conocer cuándo y en qué medida realizarán las actividades y alimentación habitual. Eso que suelen preguntar los pacientes, bueno, después de la operación, ¿cuándo voy a volver a comer? ¿Cuándo voy a poder ir, por ejemplo, a trabajar? Eso es muy habitual que los pacientes lo hagan. O cuándo voy a poder, no sé, realizar alguna actividad que hacía antes de la operación. Bueno, eso, Claro, cuando ven a sus actividades diarias. claro, ¿cuándo? Eso se hablará junto con el médico, vamos y se lo explicamos, ¿sí? Se le debe informar sobre las indicaciones de analgésico y medida del dolor al paciente. Esperen que tengo a alguien acá. Ahí está. Es lo que hablábamos recién, ¿sí? A veces la incertidumbre del paciente quirúrgico es saber cuánto se van a imaginar, de alguna manera que va a doler mucho, que va a doler, bueno, a ver cómo le explicamos y lo calmamos y le decimos que estamos ahí para que no sea tan cruel ese pensamiento de que después de una cirugía le va a doler todo. No, bueno, hay un plan de analgésico, de analgesia, vamos a explicárselo, ¿sí? Es necesario que el paciente y la familia logren expresar sus temores en una relación terapéutica entre el equipo de salud, el paciente y la familia. La enfermería es el nexo en ese equipo de salud. Como les había dicho antes, muchas veces no comprenden lo que el cirujano... Bueno, ¿qué hacemos? Le decimos, doctor, venga y se lo explico otra vez porque la verdad que no entendió nada, el paciente está ansioso y tiene que comprender. Si la familia no lo entendió, bueno, se lo explicás vos, se lo explico yo, se lo querés volver a explicar, ¿cómo hacemos? Buscar la manera, pero de que comprenda lo que va a pasar, ¿sí? Para bajar la ansiedad. Preparación del paciente el día de la intervención quirúrgica. Ya le explicamos, ya educamos a la familia, ya le pedimos al cirujano, si no entendió, que le vuelva a explicar, le enseñamos los ejercicios respiratorios para después de la operación, para que no tenga complicaciones respiratorias. Bueno, hay que prepararlo, ¿sí? Para llevarlo al quirófano. La higiene. Hay instituciones que exigen 3 baños, ¿no? Previos con clorexidina. Y hay instituciones que dicen, bueno, no, que se haga uno antes de ir al quirófano y está bien. Va a depender siempre de la situación igual, en particular de cada paciente.
El baño con clorexidina es completo y esto incluye también la cabeza. ¿Por qué? Porque durante la intervención quirúrgica muchas veces, y ahí hay las anestesias, ya después vamos a ver, que requieren intubación. Entonces, en el momento de la intubación se trabaja sobre la cabeza del paciente. Y si hay una cabeza sucia, no pueden transmitir microorganismos. Igualmente, siempre se le va a poner al paciente una cofia para ir a quirófano. Pero puede pasar que se caiga, que se salga en la urgencia, bueno, ese cabello tiene que estar limpio. En lo que es el rasurado depende del vello que tenga el paciente y depende de la zona en donde se va a realizar la incisión quirúrgica. Lo que sí hay que tener precaución de no cortarlo porque es una puerta de entrada de microorganismos y de que el rasurado no sea contrapelo. También, ¿no? Porque genera una puerta de entrada. Cabello, ya hablamos, cosmética. El paciente no puede, la paciente, no, bueno, hombre también puede ir maquillado, mala mía esa. Pero hay que pedirle que se saque el maquillaje, como así también lo que es pintura de uñas, por ejemplo. Porque cuando nosotros estamos valorando a nuestro paciente, lo que vamos a ver es la coloración de la piel, el relleno capilar. Entonces una cosmética lo que va a hacer es por ahí hacer variar esto. Retirada de prótesis. Se le va a pedir que se le retiren si, por ejemplo, usa dentaduras postizas, los ojitos esos, ay, no sé cómo se llaman los ojitos de vidrio, la verdad que no. Las prótesis. Ojo de vidrio, oculares, profe. Sí. ahí Sí. está. Bueno, las Ojo de prótesis, vidrio. ahí está, no quería decir ojo de vidrio, pero las prótesis oculares, ahí está. Pero es de vidrio. Es verdad, las prótesis Sí. oculares, le vamos a decir que se la retire. ¿Sí? Igualmente, si tiene piercing, si tiene, qué sé yo, Todo lo que sea joyas y todo todo lo eso, que sea digamos. así, también. Pero vamos precisamente, en este caso, a las prótesis. ¿Qué pasa? Son muchas veces el paciente, o se le pueden perder en la cirugía o pueden ser un obstáculo, ¿no? Para realizar algún procedimiento. Las prótesis, ¿no? Si en el momento de la intubación, aparte, ¿no? De que son un obstáculo, también se pueden romper y después, bueno, hay pacientes que te piden hasta que la institución le pague la rotura de las prótesis que se hayan O perderse, usado entonces hay que o guardarlas perderse. o Claro, entregársela a algún familiar. ¿qué hacemos? ¿No? A ver, Nati levantó la mano. Chicos, yo una vez tuve que pagar unos dientes, ¿saben? Porque los perdimos en una urgencia. Sépanlo. Ah, Sí, sí, sí. lo contó, profe, Lo en primer contó, año. profe. Y es Le muy salió cara una la prótesis, moneda. ¿eh? Son muy caras las prótesis, Son así que... caras. Vean cómo lo recuerdo, Está que caro el cada vez que comedor, compran dientes me acuerdo de ese momento. Lo contó. Claro. Y después tuvimos la clase con la mecánica dental, ¿se acuerda, profe? Ah, es verdad, con María de los Ángeles. Ella chocha porque le llené de trabajo. Claro, es un Me acuerdo. tema. Imagínense perder, no sé cuánto estarán esos los ojos de vidrio, la prótesis oculares, no sé, pero deben ser bastante caras. Bueno, pedirle que se lo retire, se coloca en una bolsita no rotulada. Profe, Sí. perdón, una duda, capaz que es muy tonta mi pregunta, pero en el caso de que tenga brackets, Y los porque brackets los no se brackets pueden van sacar. fijos, claro, pero vio que los brackets se pueden desprender, los que son los plastiquitos. Ah, ¿Cómo se bueno, manejaría eso en caso de una bueno, mira, intubación? O sea, en el caso, sacar, no se pueden sacar los brackets. no, sacar no porque están fijos. Ahora, Sí. si pasara algo, o en estos casos, por ejemplo, ahora vamos a lo que son objetos de valor, por ejemplo. Hay cosas que por ahí el paciente no se lo puede sacar o no se lo podemos sacar. Por ejemplo, muchos te van a decir, no, tengo la alianza y yo no me la saco. Si bien hay que convencerlo de que se la debe sacar porque se pueden edematizar las manos, ¿no? Aparte que no es higiénico, no es un material que se tenga que entrar a un quirófano, pero en ese caso hay instituciones que lo que hacen es hacer un inventario
donde el paciente se hace responsable de que si le pasa algo a ese objeto que sí o sí debe entrar, la institución no se hace cargo, no se hace Perfecto. responsable, queda a cargo de la persona que decide o que no se la puede. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Queda a cargo de la persona, Queda a digamos. cargo de la persona. Si quiere entrar con los Profe. brackets, obviamente va a entrar, pero se va a hacer cargo ella de que si se le rompen o porque, algo. ponele, si va por una apendicectomía, ¿no? No le vamos a decir, te tengo que sacar los brackets, entonces no, ¿se entiende? Pero se explica y se queda sobreentendido, y ya vuelvo a decir, hay lugares donde se hace un inventario y donde en la historia clínica dice que presenta bracket, y bueno, ¿sí? Profe, y lo que Perfecto. usan ahora de moda, que usan esos, no sé cómo se llama, piercing, narito, no sé, que se lo ponen justo acá cerca del tráqueo. ¿A dónde? Los dermas Sí, son sí. esos. Claro, para lo que es Que ahora está de piercing, moda. sí, hay que hacérselo sacar, chicos. Hay que hacérselo sacar. Protección y el objeto, dice objetos de valor, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Tiene un anillo de oro. Bueno, nosotros no podemos poner en un inventario que tiene un anillo de oro. Sí tenemos que exponer que presenta una alianza símil o de color, el color del oro, ¿cómo es que se llama? Dorado. Dorado. Profe. O sea, ponemos las características, pero no podemos poner por ahí que es de oro porque después te reclaman un anillo de oro y resulta que no era de oro. Y la persona te va a reclamar el anillo de oro. En eso tenemos que ser muy cuidadosos cómo describimos los objetos que el paciente deja en custodia o que le tenemos que entregar a la familia. Si tiene plata, si tiene dinero, lo ideal que es agarrar cada billete, poner cuántos billetes, de qué valor y la numeración, chicos. Porque después resulta que o tenía más o tenía menos, entonces eso tiene que quedar constatado. ¿Cuántos billetes se entrega para dejarnos en custodia a nosotros o a la institución? Hay lugares que tienen cajitas con llave, ¿no? Hay lugares que te van a decir, bueno, no, se le entrega a la familia, pero tiene que estar bien específico qué es lo que está entregando y en qué cantidades, ¿sí? Y no especificar lo que son metales, por ejemplo. Dice, preparación del intestino y la vejiga. Bueno, lo ideal es que el paciente ingrese a la cirugía con el intestino y la vejiga vacía. ¿Que hay una preparación previa para el intestino? Muchas veces hay intervenciones que requieren una limpieza intestinal. Entonces, tienen una preparación en la noche anterior, antes de la cirugía, con algún, ¿cómo que se llama? Con algún, ay no quiero decir la palabra mal, pero ¿cómo era? Me olvidé la palabra. Bueno, con algún Tipo una leche lo que le dan, ¿no, con algún profe? catártico, sí, algún Barex, politilenglicol, ¿no? Para limpiar ese intestino. Porque, ¿qué pasa? Con la anestesia lo que va a ocurrir es que van a estar disminuidos los movimientos peristálticos, ¿sí? Entonces, después de la cirugía, o va a estar constipado por una parte y por otro lado, ese intestino lleno de alguna manera, por ejemplo, con materia fecal. Si hay alguna cirugía abdominal, se corre el riesgo por ahí de que no se lesione el intestino en la cirugía, y bueno, eso puede ser algo terrible. En lo que es vejiga, no sé si con el grupo de ustedes no fuimos a la práctica, fuimos con el otro grupo el año anterior. Habíamos ido a la práctica de obstetricia y en la cesárea habían fisurado una vejiga. Ahora que tuvo muchas complicaciones esa señora. Pero bueno, lo que se recomienda es vejiga vacía. ¿Qué va a pasar? Muchas veces nos van a pedir la colocación de una sonda previa a la cirugía. Entonces esa vejiga va a estar continuamente, ¿no? Vaciándose. Bueno, signos vitales previos para poder tener Profe, la base, sí. pregunta.
¿Puede ser que le pidan hacer un enema también a la embarazada, la que está por dar a luz? También a cualquier, o sea, alguna, no solo a las embarazadas, a una intervención también nos pueden pedir enema, sí, para limpiar, de limpieza, sí. Ah, perfecto. Sí. Control de signos vitales, está diciendo, para hacer una comparación previa, ¿no? Y obviamente para evaluar el estado del paciente. Documentación. Le vamos a pedir a nuestro paciente que, como siempre, firme el consentimiento. Ya habíamos hablado el año pasado algo de consentimiento informado, ¿sí? Tiene que tener su consentimiento informado, donde se le va a explicar, donde se le explica todo el procedimiento, las complicaciones que pueden surgir, ¿no? Y lo tiene que firmar el paciente previo a la cirugía. Otros procedimientos, bueno, habíamos hablado, ¿no? Por ahí con la colocación de una sonda vesical, colocación de una vía, paciente con una intervención a una cirugía. No estamos hablando de cirugía ambulatoria, estamos hablando de una cirugía donde entra quirófano, donde va a tener una intervención. Colocación de una vía, preferentemente de gran calibre, para poder administrar líquidos, hemoderivados o medicación. Bueno, algo de preparación genitourinaria e intestinal ya estuvimos hablando, ¿sí? Administración de medicación preoperatoria. A veces cuando el paciente está muy ansioso, los médicos pueden llegar a indicar algún tranquilizante por ahí para que disminuya su ansiedad. Y eso hay que tener mucho cuidado, que ya lo vamos a ver en el tema de traslado. Dice, evitar el lugar y el procedimiento equivocado. Por ejemplo, si lo que se va a operar, por ejemplo, o se va a hacer una intervención en un miembro, ¿no? Muchas veces los cirujanos suelen marcar con un marcador indeleble qué miembro, ¿sí? Una amputación, por ejemplo, o un dedo. ¿Por qué? Porque ha pasado que era el miembro derecho y le amputaron el miembro izquierdo, chicos. El año pasado a una señora en una clínica le cortaron la pierna que no era. Claro. Entonces, lo ideal sería marcar el miembro, por ejemplo, ¿sí? Para evitar, bueno, equivocaciones y este tipo de aberraciones, podríamos decir. Sclerin diagnóstico. Son pruebas y procedimientos preoperatorios para confirmar o descartar alteraciones persistentes, siempre y cuando la operación por ahí sea programada y tiempo para hacerla. Si es algo de urgencia, muchas veces estos pasos se pasan. Sí, mínimamente tenemos que saber el grupo y factor sanguíneo, ¿no? Si es con programar y hay tiempo, ¿no? Se puede pedir. Esto está en el librito, pero se los pegué acá, ¿sí? No puede faltar una glucosa en un paciente diabético, no puede faltar una gasometría, ¿no? En pacientes con enfermedades pulmonares, por ejemplo, respiratorios. En pacientes mayores de 40 años, cardiópatas, electrocardiograma, placa de tórax, ¿no? Vamos a hacer al consentimiento informado, volvemos a lo mismo, y vamos a hacer una valoración cefalocaudal. De la cabeza a los pies, eso era valoración cefalocaudal, ¿sí? Empezando por la cabeza, cuello, tórax, ¿se entiende? ¿A dónde va a ir todo eso? A la historia clínica. Lo vamos a hablar, ya lo hicimos, ya lo preparamos a nuestro paciente. A ver, habíamos preoperatorio. Ya le hicimos la enseñanza, ya le enseñamos a la familia, como dijimos antes, lo preparamos en cuanto a educación para prevenir complicaciones, lo preparamos, le hicimos la higiene, nos fijamos el cabello, la cosmética, le retiramos las prótesis, controlamos los signos vitales, preparamos si era necesario o no el intestino, le podemos haber puesto una sonda vesical, le colocamos la vía, bueno,
todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Nos miramos en la historia clínica y tiene los laboratorios, tiene grupo y factor, por si hay que hacer alguna transfusión, si es un paciente con problemas pulmonares o respiratorios, bueno, el médico pide una gasometría, eso lo hace el médico, pero bueno, nosotros miramos que esté, qué es lo que tiene, cómo está compuesta esa historia clínica para poder mandar a nuestro paciente. Fue una programada, bueno, paciente mayor de 40 años cardiópata, hicimos el electro, tiene la placa, tiene la valoración y tiene el consentimiento. ¿Está todo en la historia clínica? ¿Qué van a hacer? Nos van a llamar de quirófano y nos van a pedir que hay que trasladar a nuestro paciente al quirófano. Acá dice, el personal de quirófano debe notificar el momento que se debe trasladar al paciente. El traslado es en camilla, no por el que estamos hablando, no saquemos al ambulatorio. Estamos hablando de un paciente que lo tuvimos internado y hay que pasarlo a quirófano. Lo trasladamos en camilla, ¿no? Por camillero, vamos, le puse la palabra camillero, ¿no? Verificar que el paciente presente su pulsera identificatoria o con identificación, ¿no? Que debe tener apellido y número de historia clínica. Esto varía según las normativas institucionales. Algunos tienen fecha de nacimiento y DNI, ¿no? Pero básicamente que nombre, apellido, número de historia clínica, ¿sí? Y que tenga la historia clínica. No se puede mandar un paciente a quirófano si no tiene su historia clínica. Paciente que recibió sedación previa a la cirugía, se va a realizar el traslado en camilla y en ese pasar de cama, camilla, como fuese, lo que vamos a tener que tener cuidado, precaución, es de estar acompañándolo para evitar caídas y accidentes. Dice, bueno, el paciente... Profe, Sí, decime. hoy se baja ya el paciente Sí. con el camisolín, ya preparado directamente para entrar al quirófano. Ya no se Claro. baja con tanta ropa como antes. No, ahora vamos a hablar de eso. El paciente con cirugía ambulatoria, bueno, se puede trasladar caminando. Como bien dijo el compañero, otra de las cosas que nos vamos a asegurar es que nuestro paciente no va a bajar con ropa, ¿sí? Va a bajar después que se hizo el baño quirúrgico, ya le vamos a colocar el último baño quirúrgico, le vamos a colocar un camisolín, ¿no? Y para trasladarlo, lo que son las botitas, la cofia, ¿sí? Dice, área preoperatoria. O sea, ya lo trasladamos, lo preparamos, el camillero lo traslada al quirófano. Se lo va a recibir, a ver, espera, ahí está. Lo vamos a recibir la enfermera que esté en el área preoperatorio, que es el área de espera. Se le va a informar a dónde lo va a estar esperando la familia o dónde va a estar aguardando, ¿no? Mientras él pasa por la intervención y dónde después lo van a estar esperando cuando termine. Se le va a explicar la preparación que va a tener adentro del quirófano, ¿no? Y se va a volver a hacer